Dios les bendiga en esta preciosa hora. Sean ustedes muy bienvenidos a este su programa Vida Nueva y a nuestra segunda clase virtual cuyo tema es el plan de salvación. Les recomendamos que por favor tome apunte de algunas citas que estaremos dando para que pueda corroborar en su Biblia. Agradecemos al Departamento de Discipulado por este espacio que ha abierto para aquellas personas que están tomando o están en camino de tomar la decisión de entregar su vida al Señor Jesús, y queremos por medio de estas clases brindarles unas herramientas básicas pero muy importantes a la hora de tomar una decisión basado en lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a dar inicio a esta clase leyendo una historia muy importante que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 3, versículo 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta preciosa historia nos abre el panorama con lo que tiene que ver acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre como usted o como yo, que estaba buscando, estaba indagando acerca de esto tan importante que tiene que ver con la salvación. Y cuando tuvo esta conversación con Jesús, quien es Dios manifestado en carne, Jesús le dijo que era necesario que naciera de nuevo. Y ese es el punto del que vamos a hablar en esta clase, de que es necesario nacer de nuevo porque lo dice la Biblia, porque lo necesitamos, porque si no nacemos de nuevo, no vamos a poder ver el reino de Dios y mucho menos entrar en él. Si nos damos cuenta, la respuesta de Nicodemo ante la afirmación que le hizo el Señor Jesús fue de asombro y de intriga, porque él no entendía qué eran las palabras del Señor Jesús. Por eso le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre después de viejo para volver a nacer? Pero en el versículo número 6 nos damos cuenta que el Señor le dijo que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que hace referencia a que el Señor Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento físico, pues ese ya había sucedido y solamente nosotros pasamos por allí una vez. Este segundo nacimiento del que habla el Señor Jesús es un nacimiento espiritual. Ahora, si nos adelantamos un poco en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos 37 y 38, encontramos ampliado un poco más este tema y encontramos allí tres pasos indispensables si deseamos ir al cielo y si deseamos nacer de nuevo. Leámoslo. Dice de la siguiente manera: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto nos amplía el tema y nos muestra estos tres pasos indispensables. Primero, arrepentimiento. Segundo, bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y tercero, recibir el don del Espíritu Santo. En este texto está comprimido el plan de salvación y lo vamos a analizar un poco para entender qué es lo que enseña la palabra de Dios. Lo primero que encontramos, el primer paso, es el arrepentimiento. Y no es una palabra extraña para nosotros,
pues la hemos escuchado continuamente y sabemos que cuando cometemos un error, cuando cometemos una falla contra un ser querido, cuando lo hacemos contra nuestros familiares, nosotros nos sentimos mal cuando fallamos, cuando cometemos errores contra ellos, sentimos algo que nos lleva a querer cambiar, a pedir perdón a esa persona y es lo que se conoce como arrepentimiento. Pero en sí, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer personalmente que se ha fallado, que se ha cometido un error y querer cambiarlo. Arrepentimiento es algo que produce un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Entonces, este primer paso es el arrepentimiento, pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos que arrepentirnos de qué? La Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso lo dice la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 17 y su versículo 30. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado y Dios nos manda a arrepentirnos por esas fallas y por esos errores que hemos cometido. Y básicamente esas fallas y esos errores son pecados. Pecados que hemos cometido en contra de Dios primeramente. Nosotros pecamos contra las personas, contra nuestros amigos, nuestros familiares, pero principalmente antes de haber pecado contra ellos, hemos pecado contra Dios. ¿Y qué es el pecado? La Biblia enseña en Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo número 4, que el pecado es una infracción a la ley de Dios. La Biblia también enseña en Juan capítulo 8, versículo 34, que el pecado nos hace esclavos. ¿Esclavos de qué? De él. Somos esclavos del pecado. Cuando cometemos pecado, nos hacemos esclavos de él. Romanos 6:23 enseña que la paga del pecado es muerte. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8 enseña la Biblia que el que practica pecado es del diablo. Entonces, otra pregunta que surge es, ¿cómo se manifiesta el pecado? Gálatas capítulo 5 y versículo 19 nos enseña que el pecado se manifiesta por las obras de la carne. Entre ellas está el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, los celos, las envidias, las orgías y cosas semejantes. Algunas cosas más que no están escritas acá, pero que dice que son semejantes, son las obras de la carne que se convierten en pecado. Santiago 4:17 dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo se convierte en pecado. Salmos 19:12 nos enseña que aún nosotros tenemos pecados ocultos, cosas que pasaron hace mucho tiempo y tal vez ni siquiera recordamos. Y el salmista le pidió a Dios que le ayudara a recordar o que le mostrara esos pecados que son ocultos. Proverbios capítulo 28 y versículo 13 nos enseña que aquella persona que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y es que el arrepentimiento conlleva eso, a confesar nuestros pecados y a arrepentirnos de ellos. Apartarnos también es lo que dice la palabra del Señor, porque no es simplemente confesarlos, sino apartarnos de ellos para no volverlos a cometer. Y tal vez ese es un punto difícil, ¿no? Que muchas veces nosotros tratamos de dejar cierto hábito o cierta costumbre mala que tenemos y volvemos a cometerla. Pero la Biblia nos llama a cambiar esa manera de ser, a actuar de una manera diferente, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo enseña Mateo capítulo 3 y versículo número 8. Y en Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo número 9, la Biblia enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de esa maldad. Por eso la importancia no solo de arrepentirnos en el momento que tomemos la decisión de bautizarnos y entregar nuestra vida al Señor, sino de arrepentirnos a diario, porque no somos perfectos.
Entramos ahora en un camino de perfección, poco a poco, de santificarnos, poco a poco, de limpiarnos, poco a poco, pero seguimos cometiendo fallas. Pero si a diario nosotros hacemos esto de arrepentirnos, de confesar a Dios nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para limpiarnos y para perdonarnos. Pero eso sí teniendo en cuenta que nosotros debemos colocar de nuestra parte, nosotros debemos apartarnos de ese pecado. Ahora, conociendo y sabiendo que hemos pecado contra Dios, es que nosotros nos podemos arrepentir. Y entonces el texto que leímos nos enseña el segundo paso, que es indispensable, el bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de esos pecados que hemos cometido. Nada que podamos hacer nosotros va a hacer que esos pecados sean perdonados, aparte de lo que enseña la Biblia, que es arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el bautismo y cómo se efectúa el bautismo? Ya entendemos por el texto que el bautismo es para el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo se efectúa, si ustedes lo han visto en la iglesia, sumergiendo a la persona o al candidato que se va a bautizar en agua. ¿Por qué este suceso de esta manera? Porque la Biblia enseña que el bautismo es tipo de sepultura, y eso lo vemos en Romanos 6, los versículos del 1 al 4. Cuando una persona es bautizada en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, muere allí la persona vieja, porque el apartarnos y el arrepentirnos de nuestros pecados conlleva a eso, a morir al pecado. Y cuando alguien muere, es sepultado. De igual manera, espiritualmente nosotros también debemos ser sepultados, y el bautismo es lo que simbólicamente muestra de que hemos sido sepultados. Al sumergir a la persona en agua, se sumerge completamente su cuerpo, lo que indica que queda allí sepultado el viejo hombre y nace uno nuevo. Ese es el hecho más importante y más grandioso en la vida de una persona, porque atrás queda aquel hombre que estaba lleno de pecados, contaminado por las cosas del mundo, y ahora nace uno nuevo, perdonado de sus pecados. La Biblia nos enseña que esos pecados para Dios son botados a lo profundo de la mar y son olvidados. Si Él los olvida, quiere decir que ahora aparecemos ante Él como personas que no han cometido ningún pecado y que no han cometido ninguna falla. Y a diario tenemos que mantener esa situación en la que ahora nos encontramos después de ser bautizados. Sin pecado, sin mancha. Por eso la vida del creyente debe ser de poco a poco, creciendo. Y como somos personas nacidas de nuevo, es un nacimiento nuevo, nos encontramos de la misma manera que un recién nacido, que poco a poco va aprendiendo las cosas de la Biblia. Por eso no se afane por tratar de entender rápidamente todo lo que enseña la Biblia o todo lo que está escrito en ella. Porque un niño recién nacido, un bebé, no entiende todas las cosas que están a su alrededor, sino a medida que va creciendo, él las va comprendiendo. De la misma manera es espiritualmente para nosotros. Entonces, el segundo paso es el bautismo en el nombre de Jesús para que sean perdonados nuestros pecados. El punto indispensable e importante en el bautismo también debe ser, aparte del agua y de que se sumerja completamente a la persona, que debe ser invocado el nombre del Señor Jesucristo para que ese bautismo sea valedero. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús es el que contiene la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, sangre que se derramó para el perdón de nuestros pecados, porque nosotros no podíamos pagar con nuestras propias vidas. Pero el Señor Jesús, quien vino a este mundo por la vía del pesebre y finalmente padeció bajo la cruz derramando hasta la última gota de su sangre, sacrificó su vida y derramó toda esa sangre para que tú y yo tengamos acceso hoy a esto de lo que estamos hablando, al perdón de los pecados y a un nuevo nacimiento.
El último punto el tercer paso es recibir el don del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos, nuestros pecados son perdonados, ahí empezamos a vivir una vida nueva y completamente diferente, apartada y alejada del pecado, pero no es fácil llevar esta vida. Entonces necesitamos del Espíritu Santo. Por eso lo principal y lo primordial después de haber sido bautizados es orar a Dios para que Él nos dé su Santo Espíritu. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo? La señal inicial es el hablar en nuevas lenguas. En Hechos, el capítulo número 2, encontramos la historia de la primera vez que el Espíritu Santo fue derramado en los apóstoles y en las personas que se encontraban después en ese lugar. La Biblia enseña que ellos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es indispensable recibir el Espíritu Santo porque si vemos la historia después de que recibió el Espíritu Santo, Pedro empezó a hablar a las personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que escudriña todo, hasta la mente de Dios y aún lo recóndito de nosotros. Es el que nos ayuda a mostrarnos nuestras fallas, a mostrarnos nuestros errores. Y la Biblia enseña que nos da poder, poder para vencer el pecado, poder para dominarnos a nosotros mismos y que no sea el pecado el que ahora nos domina. Ahora el Espíritu Santo, que es Dios habitando dentro de nosotros, debe ser quien nos domine. Por eso la diferencia que hay aquí marcada entre el pecado y el cristiano. El pecado debe estar lejos del cristiano, del creyente, porque ahora el creyente está cerca de Dios. Al estar nosotros cerca del pecado, estamos alejados de Dios, pero al estar cerca de Dios, podemos recibir el don del Espíritu Santo, podemos tener la capacidad de vivir una vida íntegra, una vida transparente para finalmente llegar al cielo. Mis queridos amigos, si de pronto ustedes tienen alguna duda o algún comentario al respecto de esta enseñanza y de la enseñanza anterior, tendremos una clase extra para las dudas y las inquietudes que ustedes tengan. Pueden enviar sus preguntas y nuestros supervisores del Ministerio de Discipulado las van a contestar. Finalmente, termino diciéndole lo siguiente. Lo principal es que usted esté arrepentido. Los requisitos indispensables de un candidato para ser bautizado son, primero, haberse arrepentido, completa y sinceramente, genuinamente, que en su corazón haya ese sentimiento y ese deseo de entregar su vida al Señor sabiendo que le ha fallado, pero que hay una manera de cambiar la situación, de que hay un plan de salvación. Lo segundo indispensable es reconocer que estas enseñanzas y que lo que enseña la palabra de Dios es lo correcto. Si usted tiene un corazón arrepentido, está en toda la capacidad de tomar la decisión de bautizarse. Como la Biblia enseña que el bautismo es para el perdón de los pecados, el bautismo es para toda aquella persona que es consciente de que ha pecado. Por eso no se bautizan a los niños, pues ellos no son conscientes de que han pecado. Pero una persona que ya es consciente y diferencia entre lo bueno y lo malo, esta persona ya puede ser un candidato para ser bautizado si está completamente arrepentido. En nuestra siguiente clase vamos a hablar acerca de los compromisos del cristiano para con Dios. Entonces le invito a estar presente en esta próxima clase y de antemano le agradezco que haya prestado atención a esta clase que es muy importante. Entonces, no siendo más, hasta una próxima oportunidad y que el Señor Jesús les bendiga.